Vamos a iniciar. El primer módulo es el módulo de introducción al curso, es conceptos de enrutamiento. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tecnologías, de infraestructura de red, cuando hablamos de routers y switching, que es lo básico a nivel de redes, normalmente nos preocupamos mucho en definir la función que cumplen estos equipos dentro de la infraestructura de red. Los dispositivos router y switches, ¿qué tipo de dispositivos son? ¿Finales o intermediarios? Muy bien, son dispositivos intermediarios. Nosotros normalmente no los vemos directamente, los percibimos de manera indirecta a través de la labor que realizan, pero no nos tocan directamente a nosotros. Estos dispositivos intermediarios tienen algunas funciones en particular. Recordemos básicamente dos de ellas, ¿no? Los dos componentes más importantes. Uno de ellos es el switch. ¿Qué hace un switch? Bueno, en esencia, conmuta. ¿Pero qué conmuta? Conmuta tramas. Las tramas son PDUs de capa 1, 2 o 3. No, los PDUs de capa 2. Los de capa 3 son los paquetes. Los routers también conmutan, pero no conmutan tramas. ¿Qué conmutan? Paquetes, que son las PDUs de capa 3. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando hablamos de router y cuando hablamos de switches, decimos que un router es un dispositivo de capa 3, porque su función principal la desarrolla en capa 3, y cuando hablamos de un switch, usualmente, tradicionalmente, decimos que un switch es un dispositivo de capa 2. Obviamente hay unas excepciones que vamos a ver en este curso, que es cuando, por ejemplo, yo cojo un switch y un router y mágicamente los inserto en un solo dispositivo, consiguiendo de esta manera un switch multicapa, un switch que es capaz de trabajar enrutamiento, pero también conmutación de, en este caso, tramas. ¿Ok? Esa es la idea general. Ahora, para poder hacer la función de conmutar paquetes o la función de conmutar tramas, yo tengo que tener cierta información. Por ejemplo, si yo quiero salir de mi casa y llegar a Isil, yo tengo que saber qué carro tomar, dónde tomarlo, ¿verdad? ¿Qué línea tengo que tomar o qué líneas puedo tomar para llegar a mi destino, ¿de acuerdo? Esa información la tengo que manejar en los equipos para poder hacer que estos tomen una decisión de por dónde caminan o por dónde envían los paquetes camino a su destino. En el caso de los switches, utilizamos una tabla llamada CAM, que contiene Addressable Memory, que contiene direcciones MAC. Y en el caso de los routers, tema que vamos a ver hoy día, ¿qué usamos? Una tabla de enrutamiento que contiene direcciones de red y las interfaces a través de las cuales puedo acceder a ellas. Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Nuestro objetivo de hoy día es primero conocer o recordar cómo funciona un router, cuáles son los componentes más importantes que tenemos en este caso en el router y cuál es la configuración básica que puedo darle. Es decir, hay que ponerle un nombre, hay que ponerle contraseñas, hay que configurar los accesos vía telnet o vía remoto, en este caso. Vamos a también verificar que este router tenga conectividad, para lo cual yo requiero que este equipo tenga una dirección IP en sus interfaces, o que sus interfaces tengan asignada una dirección IP. Luego vamos a ver cómo es que el router toma decisiones de conmutación o de enrutamiento, que es la palabra correcta. En este caso consiste en que el router decide por qué interfase debe reenviar el paquete, capa 3, que ha recibido por otra. Entonces yo recibo por una interfase que es la interfase de entrada, consulto mi tabla de enrutamiento y en base a la información que encuentro ahí, reenvío este paquete a través de otra interfase que es la interfase de salida. Esa es la función que vamos a ver en la parte correspondiente a decisiones o cómo decide el router cómo encaminar paquetes. Luego vamos a ver un poco más de cerca los funcionamientos del router, explicar cómo se llena la tabla de enrutamiento. Vamos a ver enrutamiento estático, dinámico, vamos a ver distancias administrativas, ¿no? Entre otras opciones, las que están conectadas directamente, las que están conectadas a través de otro equipo, y cómo es que a través de protocolos de enrutamiento dinámico, la tabla de enrutamiento se puede poblar, como su nombre lo dice, de manera dinámica. Y las ventajas y desventajas que tenemos en el uso de enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Esos son los objetivos que tenemos para hoy día. Y vamos a empezar hablando un poco de la configuración inicial del router. ¿Hasta acá ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta? Sí, cómo no. La tabla ARP no es lo mismo que la tabla de enrutamiento. La tabla ARP mantiene una relación entre
las direcciones ARP, que son las direcciones físicas que cada interfase Ethernet tiene, la dirección MAC, dicho de otra manera, y la dirección IP de la computadora o host a la que corresponde. La tabla ARP me permite mapear o empatar la dirección física, que es la MAC address, con la dirección lógica, que es la dirección IP. Por otro lado, la tabla de enrutamiento tiene otra función, está empatando la red a la que yo quiero llegar, ¿de acuerdo? Y la interfase por la cual yo puedo acceder a esa red. Entonces son dos mecanismos totalmente distintos. Uno sirve para una red LAN, o sea, funciona dentro de una red LAN para poder, como te dije, empatar dirección física con lógica. Y la otra es una tabla de enrutamiento que me permite interconectar y acceder, en este caso, a redes que se encuentran conectadas remotamente. ¿Ok? No sé si con eso fui claro. Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Vamos entonces a ver la configuración inicial del router. Ustedes ya lo conocen, ¿sí? Listo. Bien, vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos básicamente, o las características primero de una red. Empecemos. El router es un dispositivo de interconexión, un dispositivo intermediario. ¿De acuerdo? Va a permitir conectar distintas redes. Va a permitir que una red A se conecte con una red B que no están directamente conectadas entre sí. Para eso entonces vamos a tener en consideración algunos aspectos, algunos nombres que hemos visto ya en el CCNA 1 y que vamos a recordar de alguna manera en esta primera sesión del CCNA 2. Un concepto muy importante que tenemos que tener claro aquí y que forma parte de las características de la red es el tema de topología. ¿Qué es la topología? Estructura por un lado, ¿qué más por allá? Como un mapa. Ok, cuando hablamos de topología, generalmente decimos que hay dos tipos de topología. La topología física, que describe la ubicación física y relación física entre los distintos componentes que forman parte de la red, vale decir, switches, router, PCs y otros dispositivos que pudieran haber dentro de la red, como IDS, IPS, firewalls, etc. ¿De acuerdo? Esa es la topología física. Describe la relación física de los componentes dentro de la red. Y existe la otra topología, que es la topología lógica. Muy bien. La topología lógica tiene que ver con la relación lógica que existe entre los distintos componentes. En el packet tracer, usualmente solemos trabajar mucho en la topología lógica y no tocamos la topología física porque nos sale mucho más sencillo entender cómo funciona la parte a nivel lógica, la relación que existe entre los distintos componentes, ¿no? Esa es la topología. Otro concepto es el concepto de velocidad. ¿Qué cosa es la velocidad? En realidad, no es que digamos que nuestro router se desplaza a 20 metros por segundo. No es ese tipo de velocidad al que me refiero. Me refiero a otro tipo de velocidad que es la velocidad de transferencia de la información. Y esto tiene un nombre que ustedes deben conocer ya. Si no quieren en inglés es bandwidth y en castellano es, muy bien, el ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad y el enlace para transportar en una unidad de tiempo una cantidad determinada de información. Usualmente el ancho de banda lo medimos en alguna unidad de transferencia de datos. Puede ser bit, megabit, terabytes, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de enlace tenga, yo puedo decir, oye, yo tengo mi enlace en casa de 15 megas. Significa que en un segundo, en una unidad de tiempo, es capaz de transportar 15 megas, por ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el ancho de banda no depende únicamente de la velocidad que yo tengo, sino depende mucho también de los puntos intermediarios, de los enlaces intermediarios que hay desde mi red a mi destino. Si en el camino existe una red con un ancho de banda muy bajo, es muy probable que todo el camino se vea afectado por este enlace. Y entonces hablamos de un cuello de botella, un punto donde el ancho de banda se angosta, se reduce y por lo tanto genera que el ancho de banda real no sea el nominal que tengo yo para mi red. Entonces digo, oye, yo he comprado un enlace de 15 megas, pero realmente puedo descargar solamente 5. ¿Qué ocurre? En el camino probablemente existe algún punto donde se angosta el ancho de banda y se reduce, por lo tanto, la tasa de transferencia conocida como bandwidth. ¿De acuerdo? Otro tema interesante viene a ver acá el tema de los costos. Esto es un concepto relativamente, digamos, subjetivo. Si a mí me hablan de costos, yo podría pensar un poco en el tema del costo del equipamiento, pero no es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de la red. Nos referimos al valor que yo le asigno a la interfase para poderla comparar. A ver,
Si yo les pregunto a ustedes en este momento cuánto quieren a su papá, uno de ustedes me puede decir mucho y otro también me va a decir mucho, pero yo no puedo compararlo porque no tengo la forma de cuantificar ese valor, no sé si me entienden. Entonces, imagínense si yo les pregunto, ¿qué ancho de banda tiene? Un montón, no tengo forma de compararlo. Entonces, ¿cómo yo sé si un enlace es mejor que otro? La única forma es haciendo que cada enlace tenga asociado un valor. Ese valor es un costo, también conocido, como vamos a ver más adelante, como métrica. Es el valor que yo le asigno a un enlace para poder comparar ese enlace con otros. ¿Y para qué me sirve finalmente esta posibilidad de comparar los enlaces? Para decidir cuál es el mejor camino hasta mi destino en base a los costos vinculados a cada enlace. Eso es lo que vamos a hacer. Existen varios protocolos de enrutamiento, Enhanced IGRP o SPF. Varios de ellos utilizan distinta forma de calificarle el enlace, distinta métrica, y por lo tanto hay que tener en claro que la métrica de uno no es compatible con la métrica de otro. El costo de uno no es compatible con el costo de otro. ¿Okay? Otro tema que tenemos acá es el tema de seguridad. Nos gusta la seguridad mucho, ¿no? Tenemos una red y queremos que sea segura. Aquí, enfocándonos todavía en el tema de red, nos enfocamos básicamente a la seguridad de acceso a los dispositivos. En este caso tenemos que aplicar alguna contraseña para poder acceder a los distintos niveles que tenemos dentro del router. Sea que yo ingreso a través de consola, sea que yo ingreso a través de un enlace remoto, Telnet o SSH, o sea que yo ingreso a través de un enlace auxiliar en el caso de los routers. Cada uno de ellos tiene que tener un nivel de seguridad, una contraseña que me permita garantizar que un usuario no autorizado no va a acceder, en este caso, a los recursos del equipo. La seguridad entonces tiene que ver por ese lado. La disponibilidad es que el equipo esté accesible al momento en que yo lo requiera, que siempre esté disponible. Existen mecanismos que nos permiten de alguna manera definir la disponibilidad de los equipos de red en general. En red usualmente tenemos por ejemplo, 24/7, que significa 24 horas, 7 días de la semana. Significa que tengo una alta disponibilidad. Pero también podemos expresarlo en un formato porcentual. ¿Cuánto por ciento? 99.9% de disponibilidad al año. Eso me permite entonces saber cuántos minutos al año el servicio puede estar caído. ¿Ok? Muchos de estos conceptos están vinculados a contratos que tienen que ver también con penalidades. Si un proveedor te dice, yo te voy a garantizar un enlace con una disponibilidad de 99.9% al año y no cumple con esa condición, yo puedo tener un beneficio económico porque el provider me va a tener que abonar una penalidad. ¿Ok? Tenga cuidado con esa parte de la disponibilidad. Otro concepto importante de la red que ustedes manejan es la escalabilidad. A ver, por ahí, ¿quién me puede dar una idea, una mano con lo que es escalabilidad? Ya, escalabilidad es la posibilidad de crecer, de acompañar el crecimiento de la empresa. Las empresas no son estáticas, son entes dinámicos. Con el tiempo pueden requerir adaptarse a determinadas circunstancias que las obligan eventualmente a crecer en el mejor de los casos, pero también a reducirse. La escalabilidad es la característica de una red que permite que acompañe estos cambios. El crecimiento usual de la empresa debe ser, digamos, soportado por la infraestructura de red. Por lo tanto, nunca vamos a diseñar una red pensando en el hoy. Tenemos que pensar en el futuro. ¿Cuánto más va a crecer en los siguientes años para poder desarrollar una red, un diseño de red que permita más adelante, ¿no?, seguir cumpliendo con los requisitos o exigencias, en este caso de la empresa, ¿no? Ok. Entonces, esa es la escalabilidad. Y para ya terminar, vamos a hablar de la confiabilidad. La confiabilidad es, también vista desde el punto de vista de los enlaces de red, cuán confiable es un enlace. Si el enlace no pierde paquetes, si el enlace está saludable, si no se activa y se desactiva esporádicamente, esa es la confiabilidad de, en este caso, un enlace. La confiabilidad se mide usualmente en el número de paquetes transmitidos sobre el número de paquetes perdidos que yo tengo en un enlace, en una interfaz. Entonces, si tengo paquetes perdidos, porcentualmente yo puedo saber cuál es la confiabilidad, ¿no?, que tiene un enlace. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos a nivel de confiabilidad. Hasta aquí, señores, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pregunta, por favor? Perdón?
se medía la confiabilidad en porcentaje usualmente, número de paquetes perdidos sobre el número de paquetes totales que debían haber sido enviados. O sea, yo envié 100 paquetes, de esos 100 paquetes yo perdí 10. Entonces, tengo, ¿cuánta confiabilidad? 90% de confiabilidad, porque de los 100 perdí 10, 90% de confiabilidad, porcentualmente. Ahora, eso lo hacemos nosotros de manera porcentual porque nos gusta y nos manejamos bien de manera porcentual, pero podría haber algunas variaciones. Por ejemplo, algunos fabricantes, en este caso también Cisco, no utiliza un mecanismo porcentual. Él utiliza una tasa que es 255. O sea, por cada 255 paquetes, ¿no?, yo determino cuántos paquetes llegaron. Por ejemplo, si yo tengo una medición de 255 paquetes y en el proceso perdí 128, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad que tiene esa interfase? Aproximadamente 50%. No sé si me entienden. ¿Okay? Es un poco la idea. Por lo general, manejamos la confiabilidad y la llevamos a valores porcentuales. Es que no es que sea más o menos confiable, vamos a decirlo, o sea, me dices, ¿qué rangos? Yo diría que 100% es lo ideal, pero no vamos a llegar nunca a lo ideal. En el mejor de los casos, podemos considerar que un enlace es confiable cuando tenemos una pérdida esporádica de no más de 10%. ¿Ok? Entonces, mientras mi interfase no tenga una degradación súper, como 50% o 20% de confiabilidad, yo puedo decir que este enlace todavía puede ser utilizable. Un enlace con 80% de confiabilidad podría todavía ser aceptable. ¿Ok? Cuando vean ustedes más adelante el CCNA 4, van a ver que, por ejemplo, hay protocolos como PPP que tienen un mecanismo que lo que hace es medir la confiabilidad del enlace y si no cumple con un determinado parámetro, no establece la conexión. Si, por ejemplo, el enlace no supera el 80% de confiabilidad, a nivel de PPP no se establece la conectividad, por ejemplo, ¿no? Es un valor subjetivo en realidad. El router entonces es un equipamiento súper importante. Entonces este router, vamos a volverlo a marcar, es el equipo encargado de conmutar los paquetes hacia otras redes remotas. Cada uno de estos routers, este de acá, este que voy a volver a marcar y este que voy a marcar, siempre va a tener dentro de toda esta topología la responsabilidad de determinar cómo llegar o cómo alcanzar a una red destino. Por ejemplo, las redes que están conectadas directamente a él, por ejemplo, las que están conectadas a través de este enlace, que podría ser un enlace troncal ya que está conectado a un switch, y estas podrían ser subredes, cada una de estas podría ser una subred, son consideradas redes locales. ¿Por qué? Porque están conectadas directamente al router, en este caso a este que estoy marcando. En el caso de las redes, por ejemplo, que voy a marcar ahorita, respecto de este router que voy a marcar ahora, voy a tratar de ponerle otro color, este router que voy a marcar acá, respecto de este router, estas redes son, como dijimos, locales, pero esta red, o este equipo, o esta otra red, ¿cómo son? No son privadas, son remotas, son redes que no se encuentran conectadas directamente a mí. ¿Qué tiene que pasar entonces para que yo pueda alcanzar estas redes? Este router, el que voy a marcar ahorita, que está en color azul, tiene que saber por qué interfase debe enviar la información para llegar a esta red. Él debe saber que siguiendo este camino, él va a llegar eventualmente a mi red destino. ¿De acuerdo? Pero para que eso ocurra hay dos posibilidades. Yo le informo a este router manualmente cómo llegar a él, a esa red. Eso se llama rutas estáticas. O yo permito que estos equipos, estos routers que están marcados en color rojo, intercambien información que les permita ellos por sí mismos y de manera dinámica construir esa información que les permita saber por qué interfase debe mandar el paquete para llegar a una determinada red. Ese es el enrutamiento dinámico. Los routers en realidad no son otra cosa que una computadora. Obviamente una computadora que ha sido diseñada de tal forma que cumple una función específica. Me dirás, profe, no tiene disco duro, profe, no tiene teclado, no tiene mouse, no tiene pantalla. ¿De acuerdo? Porque normalmente a esos equipos nosotros no le vamos a requerir tener o adosar ese tipo de dispositivos.
ya que no trabajamos directamente en ellos. Trabajamos conectados remotamente a ellos o conectados a través de consola con una computadora y un cable hiperterminal y un software hiperterminal que me permita acceder a ese contenido a través de un cable especial. Entonces, en esencia, podemos decir que un router tiene obviamente un procesador, no necesariamente un procesador como el convencional que hemos visto cuando destapamos una computadora común y corriente, no es un Intel ni un AMD, probablemente sea un procesador especial, de repente un Motorola o alguna otra variante. Tenemos también obviamente una memoria, un almacenamiento de memoria que en el caso de los routers se llama memoria flash, que equivale a una memoria permanente, a una especie de disco duro entre comillas, a un SSD en el caso de que queramos compararlo con los actuales discos de estado sólido, no tan rápido, pero equivalente en todo caso. Y tenemos también un sistema operativo. El sistema operativo que utilizamos en los routers, particularmente hablando de Cisco, se llama IOS, Internet Operating System, ¿ok? Que es como un sistema operativo. Cuando yo arranco el computador, igual que cuando yo arranco un router, se produce un proceso llamado POS, Power on Cell Test. El Power on Cell Test es un mecanismo que se va a regular en base a un código de programa que está grabado dentro del router en una memoria ROM que recibe el nombre de Bootstrap. Ese es código que permite el inicio, en este caso, del arranque del router. El Bootstrap controla el proceso de POS y va validando que tengamos todos los componentes, memoria, procesador y demás necesario para poder iniciar el proceso del router. Entonces, se hace un POS y luego del POS se carga en memoria el sistema operativo. Este es un proceso que se descomprime el iOS que está comprimido en la memoria flash y se graba o se usa, perdón, o se vuelca a la memoria RAM, que es la memoria de trabajo. Eso es lo que va a pasar realmente cuando trabajemos con un router. También va a leer una memoria especial o un programa especial, si tú quieres llamarlo de alguna manera. No es exactamente un programa, es una configuración que se llama configuración de arranque, startup config, y la vuelca a la memoria RAM. A partir de ahí ya el equipo tiene ya una idea exacta de cómo se llama, qué interfaces tienen qué dirección IP y eventualmente también cómo va a trabajar o qué protocolos de enrutamiento o rutas estáticas mantiene dentro de su memoria. Eso es lo que hace eventualmente, en este caso, el router, ¿no? Ya dijimos, el sistema operativo es el IOS, que es el Internet Operating System, y obviamente, como ya dijimos, tenemos una CPU. En el caso de los routers, como ya dije, no es una CPU Intel o AMD, sino es una CPU que consume menos recursos, disipa menos calor. Esta es una pantalla trasera de los routers. Los routers son equipamiento modular. Igual que las computadoras tienen ranuras de expansión donde yo puedo colocar tarjetas extra para, por ejemplo, tener una tarjeta de video o super o una tarjeta de sonido mucho más potente o algún otro tipo de interfase adicional. Los routers también tienen unos slots que les permiten agregar tarjetería extra. Y las ranuras, no sé si las pueden ver acá, que están marcadas en color, en estos colores por acá, son las ranuras donde yo tengo, son los slots donde yo puedo, quitando este metal, cada una de estas, quitando este metal, yo puedo agregar en este caso, un módulo serial, un módulo de conexión para redes WAN, un WAN Interface Card, WIC, una WIC, o puedo agregar una VoIP, una Voice Interface Card, en este caso, que me permite, por ejemplo, tener puertos de telefonía, puertos T1, puertos BRI, puertos FXO, FXS que se usan en telefonía usualmente. También tengo conectores para poder conectar las tarjetas, el router a la red, a una red Ethernet. Tenemos conectores RJ45 que van a redes Ethernet, pero también tenemos conectores RJ45 como este que voy a marcar en este momento, que me permite conectarme vía consola. Dado que el router no tiene ni teclado, ni mouse, ni pantalla, yo requiero de un mecanismo extra que me permita poder visualizar lo que está ocurriendo en el router. Y esto lo voy a hacer gracias a mi cable de consola. También puedo conectarme in-band, o sea, dentro del mismo ancho de banda para datos, usando Telnet o SSH, que es a través de la propia red y una dirección IP. ¿Ok? Son las ranuras de expansión para poner tarjetas flash, donde yo también puedo agregar más memoria, ¿no? O puertos USB también para consola. Actualmente los routers modernos vienen con dos tipos de consola. La consola tradicional, digámoslo de alguna manera,
que es la RJ45, que la usé yo desde que empezamos a trabajar con routers, y la nueva, que tiene ya unos 5 años o 6 años ya, que es una conexión vía puerto USB mini, ¿no? Mini B, que es el puerto que voy a utilizar. Cuando yo me conecte por este puerto mini B, yo voy a requerir un cable especial que tiene un puerto USB en un extremo, que es el que se va a conectar a mi laptop, y un puerto mini USB B que va a conectarse en el switch, bueno, o en el router, disculpen, switch o router. Y un software que me permite emular dentro de ese puerto USB un enlace de consola, un enlace tipo serial. Acá está la memoria del router, ya dijimos, memoria RAM, memoria ROM, ya hablamos un poco de ellas. La NVRAM es una memoria que solo existe en los routers y se emula en los switches. La NVRAM es una memoria que se instaló en los routers específicamente para contener o almacenar la startup config. Con el tiempo, los switches que también fueron adquiridos por Cisco requirieron de alguna manera el concepto de esta memoria NVRAM, pero en realidad no la tienen. Lo que tienen es una simulación de esta memoria NVRAM dentro de una porción de la memoria flash, que es la que usualmente se maneja a nivel de switch. Bueno, ya lo comentamos, los switches interconectan redes. Un router permite mandar información desde una red, por ejemplo, desde una PC, voy a suponer que de esta PC a esta otra PC, y él debe escoger cuál es el mejor camino, si lo voy a hacer a través de la internet, a través de repente de una VPN, o si lo voy a hacer a través de una línea dedicada. Entonces, para que tome la decisión correcta y determine por dónde voy a mandar la información, en este caso, yo necesito que el router tenga una tabla de enrutamiento que le permita decidir por qué enlace o por cuál de los enlaces voy a poder, mandar la información. Puedo decidir, en base a esa tabla de enrutamiento, que el mejor camino es siguiendo esta recta hasta llegar a mi destino. Entonces, parto de aquí, switch, router, sigo por la nube y llego a mi destino. Para que esto suceda, el router, como ya dije antes, tiene que tener una idea de cuál es la interfase por la cual debe reenviar el paquete que ha recibido para que llegue al destino correcto. Y eso se logra gracias a la tabla de enrutamiento. Hasta acá preguntas, por favor. ¿Cómo escojo la mejor ruta? Imaginen ustedes que les ha caído un dinero extra y ya se viene el mundial en junio, entonces ustedes quieren ver el mundial a lo grande y su televisor de apenas, no sé, 15 pulgadas, quieren cambiarlo por uno de 55 para verlo más grande, ¿sí? Para ver el partido más grande, entonces para ver las jugadas con mayor detalle. Y entonces estás en duda, no sabes si comprarte un Mirai, no sé, Panasonic, no sé, una marca N. No sabes si comprarle un QLED o comprarle un, ¿cómo se llama? Plasma, etc. ¿Qué deberías hacer tú para poder tomar una decisión? Informarte, pues, buscar información. Oye, ¿tú tienes idea de cómo funciona el plasma? ¿Cuál es mejor, plasma o LED? O el QLED, ¿qué tiene de diferencia con el LED tradicional? Vas investigando, vas preguntando y vas haciendo una especie de puntuación. Calidad, pones una cantidad para una marca, para otra marca, para otra marca. Precio, otro puntaje según precio, otro puntaje según servicio técnico, repuestos, otro puntaje por garantía. Y al final, cuando tú terminas de analizar todo, agarras y sumas estos puntajes y te quedas con el mejor puntaje, ¿no? Como decía, el que tiene más ancho de banda, mayor puntaje es el que vamos a escoger. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Entonces, para poder yo tomar una decisión, tengo que tener información. Para yo poder tomar una decisión de cómo debo encaminar un paquete para que llegue a su destino, yo tengo que tener información. ¿Qué información es la que yo tengo que tener? La red a la que yo quiero llegar y la interfase a través de la cual yo debo reenviar el paquete para alcanzar esa red. Esa es la información que me interesa. La pregunta nuevamente viene acá, ¿y cómo la escojo? ¿Por cómo sé que cómo sé yo que esa decisión es la mejor decisión? ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de costos? Cuando estábamos hablando de características de la red.
Y una de las características, yo decía, el costo, pero no desde el punto de vista de precio, sino desde el punto de vista de la mejor calidad del enlace. Un enlace con mejor ancho de banda debe tener un costo menor. Un enlace con poco ancho de banda, con muy poco ancho de banda, su costo debe ser mayor porque me toma más tiempo, porque me exige más tiempo transmitir la información. Entonces, en base a ese criterio, que es la métrica que vamos a ver dentro de un rato más, voy a tomar yo la decisión de escoger aquel camino que me presente la menor métrica o el menor costo. ¿Ok? Y ese camino que representa el menor costo, ese lo voy a meter dentro de mi tabla de enrutas. Entonces, el router tiene que tener una tabla de enrutamiento que le permita decidir cuál es el mejor camino para alcanzar una determinada red. ¿Ok? ¿Cómo lo decide? En base a la métrica, en base al costo que yo le voy a asignar a un determinado enlace. Oye, Ricardo, ¿y yo le puedo alterar los gustos? ¿Puedo decirle que yo no quiero que vaya por ese camino, sino que vaya por otro? Sí, claro. Para eso están las posibilidades que se pueden aplicar, como son, por ejemplo, aplicar una ruta estática. Si yo pongo una ruta estática, ¿esa ruta estática prevalece ante una ruta dinámica? Sí, entonces, a pesar que la ruta dinámica me diga, te debes ir por la interfase serial 00, la ruta estática le dice, no, te vas por la 01, y le vamos a hacer caso a la estática y me voy a ir por ahí. Eso es una de las funciones que tenemos nosotros como administradores, que es influenciar o determinar, si tú quieres, dicho de otra manera, por dónde va a fluir el tráfico hacia una red de destino. Una ruta estática se asume que tú, como ser humano, por algún motivo que el router es incapaz de comprender, has decidido que el mejor camino es por aquí, por la interfase serial 01. Y entonces él te va a hacer caso porque tú se lo has puesto en una ruta estática. Si tú dejas que el enrutamiento se base únicamente en enrutamiento dinámico, dependiendo de qué enrutamiento dinámico estés usando, podría no necesariamente también ser la mejor opción. Me explico más claro. Ustedes han visto RIP en el curso anterior, ¿sí o no? CCNA1 enseñan RIP. ¿RIP en qué se basa? En la cantidad de saltos. Entonces, por ejemplo, supongamos, voy a pedirles que me presten su imaginación. Supongamos que acá hay un router y acá hay otro router. Acá hay un enlace más. Discúlpenme ustedes que no sea tan bonito mi dibujo. Acá hay otro enlace más. Este enlace tiene una velocidad de 56 kbps. Este tiene un enlace T1. Este también tiene un enlace de tipo T1. Y este también tiene un enlace de tipo, discúlpenme la longitud, también T1. Sin embargo, si yo programo acá RIP va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy por la menor cantidad de saltos. Entonces RIP va a decir, yo me voy por aquí. Y voy a mandar todo el tráfico por un enlace de 56 kbps que es muy lento. Y si yo le programo a este router de manera estática, no, yo quiero que no le hagas caso a RIP y mandes el tráfico por acá. Entonces, yo como ser humano le estoy imponiendo una decisión que hace que el router cambie, digamos, la interfase de salida en base a la información estática que yo le he dado. ¿Por qué? Porque se considera que una información estática puesta por un ser humano, por un administrador, tiene mayor prioridad. También hay un concepto que se llama ruta estática flotante, que vamos a tratar de verlo más tarde, que también es un mecanismo de respaldo en el caso de que un protocolo de enrutamiento dinámico se desconfigure. Entonces tengo una ruta estática que me permite seguir alcanzando la red de destino. Ok, métodos. A ver, vamos a hablar un poco de historia. Esto realmente es historia. Actualmente usamos Cisco Express Forwarding. Obviamente los que son de marca Cisco usan por default Ceph, que es Cisco Express Forwarding, que es un método muy bueno. Se conoce como enrutamiento basado en topología. Vamos a ver luego por qué. Pero hace años atrás, cuando los routers empezaron a desarrollarse, más o menos en la década del 80, cuando empezaban a aparecer estos primeros equipos de enrutamiento, se basaban en un concepto llamado process switching, conmutación basada en proceso, ¿ok? O switching de procesos, como lo dice esta traducción. ¿En qué consistía? Ok, vamos a suponer que yo tenía un conjunto de paquetes que forman parte de un flujo. ¿Qué quiere decir?
que estos paquetes que están marcados acá, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos paquetes forman parte de la misma comunicación, del mismo flujo. O sea, se originan en el mismo punto y tienen como destino el mismo punto, el mismo protocolo y el mismo puerto. ¿De acuerdo? Es el mismo flujo. Entonces, ¿qué pasaba cuando trabajamos en aquel entonces, cuando trabajamos con Process Switching? Cuando trabajamos con Process Switching, ¿qué pasaba? A ver, vamos a ver si puedo nuevamente. Acá está. El paquete 1 llegaba al router por la interfaz de ingreso, ¿ya? Y luego, ¿de acuerdo? Pasaba a la tabla de control y consumía tiempo de procesador consultando la tabla de enrutamiento, calculando cuál era la interfaz de destino y luego, una vez que estaba determinada la interfaz de destino, salía por la interfaz de destino. Y esto lo hacía para cada uno de los paquetes, hacía este procesamiento. Disculpen ustedes mi pulso tan malo. Pasaba por procesamiento y se iba por acá. Pasaba por procesamiento y se iba por acá. Todos los paquetes consumían procesador. ¿Está bien? Eso es Process Switching. Dijeron, ok, perfecto, está bien. Eso fue bueno al principio cuando teníamos nosotros recién muy poca experiencia en enrutamiento, pero con el tiempo a alguien se le prendió el foquito. Oye, ¿por qué no solamente calcular la interfaz de destino para el primer paquete de flujo y luego todos los demás siguen lo que se marcó para el primero? Ah, ok, entonces vamos a borrar acá todo. Luego entonces, cuando ya trabajamos con conmutación rápida, lo que se hace es, el primer paquetito del flujo se calcula por procesador. Se determina por dónde sale. Esta información se graba en un caché, en una memoria temporal. Y todos los demás paquetes que tengan el mismo origen y el mismo destino, siguen al primero. Eso se conoce como conmutación rápida o fast switching. ¿Okay? En inglés fast es rápido, fast switching. ¿Okay? Entonces se almacena esa decisión en una memoria caché y cada vez que un paquete que tiene el mismo origen, mismo destino quiere ser conmutado, ya no pasamos por el procesador, sino solamente lo hacemos del caché, más rápido, ¿ya? Eso es lo que se hace todavía en algunos routers, pero hace ya unos 10 o 15 años, no, 15 años ya, Cisco Express Forwarding, que fue desarrollado por Cisco. Cisco desarrolla esto más o menos al mismo tiempo que desarrolla un concepto que se llamó TLS, que después mutó a lo que llamamos MPLS. MPLS es Multi-Protocol Level Switching, es un mecanismo de conmutación a nivel provider, a nivel ISP muy bueno, muy potente. Se recomienda generalmente en ese sentido el uso de MPLS hoy en día, casi todos lo tienen. Pero bueno, se desarrolló en esa época también este concepto de Cisco Express Forwarding y el concepto es un tanto revolucionario. Él dice lo siguiente, mira, ¿por qué me voy a estar a cada rato dándome el tiempo de calcular el destino basado en un flujo de un paquete? ¿No? Y calculo el flujo del primer paquete y todos los demás paquetes de ese flujo, ¿cómo se llama? Lo siguen. ¿Por qué no darme el trabajo al principio de calcular todos los posibles flujos, todos los posibles orígenes y destinos, y guardar eso dentro de una tabla importante llamada tabla BIF, Forward Information Base, FIB, se llama así. F, ¿de acuerdo? I, B. FIB significa Forwarding Information Base, base de información de reenvío. ¿Ok? Ahí la voy a manejar. Ahí la voy a guardar. Y como siempre que yo mando un paquete, yo tengo que calcular y empatar la dirección IP con la MAC address. Esto también lo voy a amarrar con, tú me lo preguntaste, la tabla ARP. Y amarrando entonces la tabla ARP con la tabla FIF, la tabla ARP en este caso recibe el nombre de tabla de adyacencias, ¿no? Y estas dos se fusionan, se interactúan entre ellas y generan un mecanismo que hace innecesario que yo le consulte al procesador ninguna información.
cada vez que yo tenga que mandar un paquete de un flujo de un punto A a un punto B, simplemente consulto la tabla FIF, FIB, consulto la tabla de adyacencias que está ya calculada, que no tengo que hacer ningún proceso, ¿de acuerdo? Y simplemente determino la interfase de salida y punto. Entonces todo el proceso se hace mucho más rápido. Como ves acá, pasa sin, o sea, todos los paquetes se reenvían sin pasar por el procesador. Maravilloso, sí, pero hay algunas excepciones. Esto ocurre en la mayoría de tráficos cuando no existe ningún tipo de condicionamiento, pero cuando yo aplico una access list, cuando yo aplico fraccionamiento o cuando fracciono el paquete o hago fragmentación, perdón, cuando yo hago fragmentación, cuando yo fragmento el paquete, cuando yo aplico access list, en ese caso sí necesito pasar por el procesador. Pero es menos intenso el trabajo del procesador gracias al mecanismo de reenvío manejado en Cisco que se llama Cisco Express Forwarding, más conocido como CEF. Process Switching. Todos los paquetes de un flujo pasan por el procesador para determinar por qué interfase deben salir. Alto procesamiento a nivel del procesador, agrega mucha latencia. Fast Switching, algo más rápido. Solamente se toma el primer paquete, se calcula cuál es la interfase de salida y todos los demás paquetes pertenecientes a ese flujo siguen al primero. Cisco Express Forwarding. Se calculan tablas especiales, ya dijimos los nombres, Forwarding Information Base y tabla de adyacencia, que van a permitir que los paquetes fluyan sin tener que pasar por un procesamiento. Obviamente, al inicio, sí hay un intensivo uso del procesador porque el procesador tiene que calcular o construir la tabla FIB, la tabla FIF. Y este proceso es intensivo, pero una vez calculado ya no se hace ningún proceso para determinar por dónde fluye el paquete. Excepciones, lo que dijimos, cuando ocurre fragmentación o cuando ocurre que el paquete tiene que ser analizado por una access list, una lista de control de acceso. ¿Ok? Conexión a una red. Bueno, esto simplemente es un ejemplo de cómo se conecta, en este caso, las redes a través de una red que puede ser internet o a través de un enlace dedicado que puede ser de un proveedor que nos dé una línea dedicada. También existen otros mecanismos de conectividad no basados necesariamente en cable, como son el hecho de líneas de radioenlaces que me permiten conectar a través de radiofrecuencia 2 CDs, por ejemplo. Entonces, hay varias opciones, pero es básicamente el router, el principal, vamos a decirlo, actor en este proceso porque es el que decide por dónde debe reenviarse el paquete para que alcance su destino. Esto es lo que vamos a llamar nosotros el gateway por default, el gateway por default. Cuando configuramos nuestra red, cuando ponemos una dirección IP a nuestra computadora, nosotros le ponemos una dirección IP, una máscara de red, un default gateway y un DNS, ¿sí? Mínimamente, si no, no navega. Entonces, pero ¿qué cosa es el default gateway? El default gateway es la puerta de salida predeterminada, me dice. Ok, esa es la teoría y la traducción típica, pero el default gateway en realidad es la interfase, vamos a ponerlo aquí, el default gateway es esta interfase. Es la interfase que da la cara a la red local. La dirección IP asociada a esta interfase dentro del router, en este caso 192.168.1.1, debe ser configurada en cada uno de estos dispositivos, en este equipo, en todos los dispositivos que deban navegar o salir hacia el exterior, para que cuando yo determine que la comunicación no es una comunicación local, se la enviemos al default gateway. Y acá hay algo que es importante que tengan ustedes claro. Cuando yo me comunico localmente, la comunicación es directa y no pasa en ningún momento por el router. Pero, cuando la comunicación va de una computadora a una computadora externa que está en otra red, esa opción debe ser reenviada al router. ¿Cómo se la envío? Mira, yo no voy a cambiar la dirección IP origen y destino. La dirección IP origen es mi dirección IP, la destino es la dirección del servidor web a la que yo quiero llegar. Pero en el camino, yo voy a ir cambiando las direcciones físicas. En un momento determinado, la dirección física
es AAAA. Y debería, si tú quieres pensarlo de esta manera, ir dirigido a la otra dirección física, pero un momento, peligro, cuidado, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque esta computadora se encuentra en otra red y ARP únicamente funciona dentro de la red local. Entonces, en el caso de que la comunicación sea hacia el exterior, yo armo mi trama considerando la dirección origen, la 110, la dirección destino, aquí la 99, pero como dirección MAC address origen está obviamente mi dirección MAC, pero como MAC address destino está la dirección del default gateway. Es decir, a nivel de capa 2 la comunicación va dirigida al router y a nivel de capa 3 la comunicación va dirigida al servidor web. Cuando este router a su vez lo dirija para acá, las direcciones de capa 3, estas que voy a marcar ahorita, estas direcciones que están acá, estas no van a cambiar, no cambian, ¿de acuerdo? Pero sí, dependiendo de en qué enlace me encuentre, las direcciones MAC, las que no están marcadas en este momento, estas direcciones MAC, estas direcciones sí van a ir cambiando en base a las direcciones físicas del enlace. Entonces, moraleja, a lo largo de toda la comunicación, la dirección IP no cambia, pero las direcciones físicas van cambiando, dependiendo de en qué enlace se encuentre la comunicación. ¿Okay? Toda computadora tiene que tener una dirección IP, una máscara de su red, que ya saben ustedes qué es, un gateway predeterminado, ¿de acuerdo? Adicionalmente, tiene que tener un DNS. Si no tengo DNS, no puedo navegar porque no puedo resolver el nombre. Le pongo google.com, no hay forma de convertirlo en una dirección IP y no puedo, por lo tanto, continuar navegando. Entonces, ese es el proceso que quería yo comentarles, ¿no? En este sentido, a nivel de esta lámina. Una forma de mantener esta información es documentarla. En el caso de que la asignación de las direcciones IP sea manual, es recomendable. Pero otra forma, mucho más eficiente en alguna medida y mucho menos propensa a error, es la asignación dinámica a través de un servidor llamado DHCP. El servidor DHCP es el que se encarga de asignar dinámicamente las direcciones. Recuerden que si yo por error manualmente asigno una dirección IP que ya está siendo usada por otro equipo, se produce un error que se llama duplicidad de IP. Te aparece un mensaje en pantalla indicando de que la dirección IP que estás queriendo usar ya se encuentra asignada a una máquina cuya MAC address es tal. Te aparece la MAC address allí. Ese es un comentario. Dime. Depende de la configuración. En el caso, por ejemplo, de IP versión 6, puedes tener un montón de direcciones, no hay límite, básicamente. En el caso de las direcciones asignadas a una interfase de un router, solamente puede tener una primaria y una secundaria, ¿no? Una IP principal y una secundaria. Pero si quieres tener más, hay un mecanismo que se llama subinterfaces, subinterfaces que me permiten a mí una interfase física desglosarla en interfaces lógicas a las cuales yo puedo asignarles, en este caso, una dirección IP distinta. En teoría, nunca he llegado a este caso, pero en teoría yo podría tener 65.500 y pico, en este caso, subinterfaces, cada una con una dirección IP diferente. ¿Okay? No sé si esa es tu pregunta. ¿Sí? Ok, no sé si con lo que acabo de comentarte respondí tu consulta. No tenemos la posibilidad, en las interfaces de los routers podemos asignar solamente una dirección IP principal y una secundaria, secondary, primary, pero si necesito más, puedo hacer subinterfaces. ¿Okay? El límite aquí es un límite muy alto, ¿no? Es 2 a la 32. ¿Sí? Bastante alto. No, perdón, 2 a la 16. 2 a la 16. 2 a la 16. 65.535. Muy bien. Bueno, para que podamos navegar, definitivamente requiero yo de un servidor DNS, que es para poder identificar y convertir las direcciones de internet llamadas URLs a una dirección IP.
Este mecanismo, que es el DNS, vincula el nombre de dominio, también conocido como URL, y lo convierte a una dirección IP. Ida y vuelta. La función del DNS es directa o inversa. Directa es cuando yo convierto de URL o de FQDN a IP, e inversa cuando yo convierto de IP a un FQDN o un URL. ¿Okay? Cuando quiero esto, se puede manejar, como ya dijimos antes, a través de un servicio de DHCP que reduce la probabilidad de asignar direcciones duplicadas a un equipo. Esta es una pantalla donde ustedes ven el proceso, y esto puede variar relativamente dependiendo de qué sistema operativo tengas. Windows es lo que están viendo ustedes acá, pero en Linux es algo diferente. En el caso de Linux, inclusive, sobre todo en el tema de servidores Linux, esto se hace mediante un script, es decir, mediante línea de comandos. ¿Okay? Podemos también habilitar que esto sea dinámico, como ya hemos comentado, que es a través de un DHCP, o híbrido, es decir, por ejemplo, yo puedo pedirle que el equipo tome manualmente una dirección IP y dinámicamente tome el resto de parámetros a través de un DNS o viceversa. Es decir, yo le doy que escoja dinámicamente la dirección IP y manualmente asigno los DNS y otros parámetros adicionales. Esto es bastante, digamos, común. Lo que ven acá son las interfaces típicas de un router. Acá está la interfase, como te decía, la mini USB, de acuerdo, que habíamos comentado ya hace un rato, que esta puede ser usada también con este otro tipo de conector, que es un RJ45. Esto es normalmente el enlace tipo consola a través de un rollover, en el caso de RJ45, o de un cable USB mini de 5 hilos. Que viene con el router, dicho sea de paso, ¿no? Acá tengo una interfaz de Ethernet que es de tipo gigabit Ethernet, ¿no? Que es la 01, acá está la 00, y acá tengo puertos USB que sirven para yo poder meter y sacar información mucho más rápidamente a través de un puerto USB. Anteriormente, cuando un equipo fallaba, cuando había un error en la configuración del equipo y se borraba el iOS, hacer el disaster recovery, un procedimiento que para recuperar el iOS era bastante complicado. Hay un video que he hecho que está en el canal, que pueden ustedes usarlo para poder ver cómo se hace el procedimiento de disaster recovery. Pero hoy en día también se puede hacer copiando copiando en una memoria, en un pendrive, copiando la flash, insertándola en uno de estos dispositivos y copiando de esta memoria a la flash. Esta memoria USB a la flash. Es bastante más rápido. ¿Okay? Acceso consola lo hacemos a través de un conjunto de programas llamados en general hiperterminals o terminales simplemente. Ejemplos de esto está el PuTTY, el Teraterm y hay más. Hay algunos, estos dos que acabo de mencionar, que es el Teraterm y el PuTTY, son gratuitos, no tienen ningún costo, pero existen otros como hay una empresa llamada Bandai que produce un hiperterminal que es de costo, ¿no? Que tiene costo. Y hay otras más que también pueden ustedes conseguir en el mercado que también tienen un costo y hay que comprar una licencia. Ese es el acceso vía consola. Recomendamos hoy en día trabajar con SSH y descartar la conexión Telnet, dado que la conexión Telnet es una conexión, digamos, vulnerable, no encripta la data, lo que hace que la información sea legible a cualquiera. ¿Ok? Preguntas, por favor. Nuevamente, qué callados que son ustedes. Bien, en un switch la cosa no tampoco es muy diferente de la que ya hemos visto. Para habilitar un switch igual hay que ponerle una dirección IP, pero la dirección IP no se aplica a una interfase física, dado que todas las interfaces son interfaces conmutadas, sino se aplica efectivamente a una VLAN o a la VLAN administrativa en el caso que está mostrándose en la pantalla. En un switch yo aplico la configuración a la VLAN administrativa, que es la VLAN 1, y en este caso están viendo el procedimiento para aplicar una dirección IP a esta, en este caso, interfase. Algo que adicionalmente se le debe colocar a un switch para que pueda salir a redes externas es el default gateway, que apunta en este caso a la dirección IP del router que se encuentra dentro del segmento en el cual ese equipo funciona. Vale decir en este caso, en la gráfica actual, que eso significa la dirección IP
de la gigabit 00. ¿Okay? Ese será el default gateway para este equipo, para el switch 1. Que en este caso es la 192.168.10.1. Como pueden ver acá, corresponde. No se olviden del comando no shutdown. No shutdown, insisto, es para que el equipo se inicie. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros básicos de un router? Pues acá está en lo básico, ¿no? Ponerle un nombre al dispositivo, que es el hostname, ponerle en este caso un acceso administrativo a través de credenciales o contraseñas, que se pueden manejar a través de diferentes niveles, consola remota, BTY, o inclusive consola auxiliar, el AUX, ¿de acuerdo? Este concepto que están viendo ahí, que es el Service Password Encryption, yo lo, digamos, de alguna manera lo voy a mezclar con un poco de cuidado, porque en realidad cuando uno habla de Service Password Encryption y uno dice este mecanismo, este comando sirve para ocultar las contraseñas o cifrarlas para que no sean legibles, es cierto que te da un cierto nivel de seguridad, pero si tú entras, y les invito a que ingresen a una página web y busquen GetPass Online, GetPass, ustedes van a poner acá, déjenme ver si puedo tener una GetPass, voy a tratar de escribir acá, bueno, esta es una E, GetPass. Si ustedes ponen GetPass en internet y lo ponen encima GetPass Online, ustedes agregan Service Password Encryption, la contraseña se va a cifrar, ya no va a ser legible, ya no va a decir Cisco, pero ustedes copian el contenido que está acá y lo pegan en esa página web, el resultado va a ser que va a decodificar la contraseña y te la va a mostrar en pantalla. Lo que significa que este no es un método muy robusto y que por favor tengan en claro que no es el mejor mecanismo de cifrado que pueden aplicar. Obviamente, al tener nada, es mejor poner Password Encryption. Pero no confíen en que este es un mecanismo robusto que va a garantizar que la encriptación de la contraseña no es inviolable. Cuidado con eso, por favor. Preguntas. En las interfaces seriales existe un concepto que es el concepto de DCE-DTE. El DTE es el equipo tradicionalmente router, el que no tiene clock, el que recibe el clock del provider, y el DTE es el que proporciona clock. En los enlaces que usamos en la academia, en los equipos reales, usamos dos tipos de cable, un cable DCE y un DTE empatados, unidos entre sí, haciendo lo que llamamos un cable crossover. Este cable crossover tiene un extremo que es DTE y otro extremo que es DCE. El extremo DCE debe proporcionar ciclo de reloj. ¿Ok? Este ciclo de reloj es el que define la tasa máxima de transferencia a la que puede trabajar la interfase. Es decir, define la velocidad máxima a la que yo puedo trabajar en el enlace. Sin embargo, no olviden que junto con este concepto de clock rate, que vamos a ver en un rato más, clock rate es el concepto que define la velocidad del reloj que mencionaba hace un rato, debe también estar acompañado de un concepto llamado bandwidth que define en kilobits la velocidad del enlace. Por favor, lo que voy a decir es un adelanto a algo que va más adelante. Señores, por favor, el comando bandwidth, no lo ven ahorita en la pantalla, pero el comando bandwidth que yo utilizo en la interfase para definir a qué velocidad trabaja esa interfase, es un comando obligatorio en el caso de enlaces seriales que trabajan con protocolos de enrutamiento, como el caso de IGRP, como el caso de OSPF, que consideran el bandwidth como un mecanismo para calificar el enlace, para ponerle una métrica al enlace. ¿De acuerdo? Entonces, si en un protocolo, si en un enlace serial yo no coloco el comando bandwidth, se asume que ese enlace trabaja en T1. Y esto podría no ser cierto.
Y eso va a hacer que el protocolo de enrutamiento Enhanced IGRP o SPF, dado que ambos usan como el bandwidth como parte del cálculo de su métrica, el cálculo de la métrica va a resultar erróneo. Y esto significará entonces que el equipo no necesariamente va a escoger de manera apropiada la ruta hacia la red destino, y esta no necesariamente va a ser la mejor. Entonces, mucho cuidado, insisto, que es importante que coloquen bandwidth en todos los enlaces seriales, sobre todo en aquellos casos donde yo voy a trabajar EIGRP y OSPF como protocolo de enrutamiento, dado que estos dos protocolos usan el ancho de banda como parámetro para calcular la métrica. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas hasta acá, chicos? Dígame. Ya, ok, MPLS, sí. Una es un protocolo de enrutamiento, que es el caso de OSPF, que es un protocolo de enrutamiento que lo que hace básicamente es, como se dice de alguna manera, descubrir la mejor ruta hacia un destino. MPLS es una tecnología que se desarrolló para mejorar el mecanismo de conmutación dentro de la red del proveedor. MPLS es Multiprotocol Label Switching. Lo que hace este protocolo es a cada flujo le pone una etiqueta, ¿de acuerdo? De tal manera de que yo no voy a ya conmutar en base a la dirección IP, sino voy a conmutar en base a la etiqueta. Este mecanismo dentro de un proveedor permite, por ejemplo, que yo genere caminos individuales para cada cliente, a pesar de que estos clientes puedan estar usando el mismo esquema de direccionamiento, porque no me fijo en el esquema de direcciones, sino me fijo en la etiqueta que se impone al paquete, al tráfico. Entonces son dos cosas diferentes. ¿La etiqueta es similar a lo que se le pone en la VLAN? No, bueno, ok. Si tú lo ves de esa manera, sí, es similar a la que se le pone a VLAN para identificar a un flujo en particular. Sí, solamente que es de una naturaleza diferente. No es para identificar a qué VLAN pertenece el tráfico, sino es para identificar de dónde proviene y a dónde va ese tráfico. Nada más. ¿Ok? Esa es la respuesta en describir la diferencia entre MPLS y OSPF. En realidad son dos cosas diferentes. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, por favor? Ok. ¿Cómo se configura la interfase? Es bien simple. Voy a la interfase, configure terminal, interfase FAT00 o Gigabit 01, lo que fuera, y le voy a poner una IP, que puede ser una IP versión 4 o una IP versión 6. En el ejemplo que están viendo, estamos colocando una dirección IP versión 6, y cuando nos toque hablar un poco más de IP versión 6, vamos a ver que en realidad tiene varias direcciones. Algunas se crean automáticamente. Por ejemplo, aquí estoy colocando una dirección Unicast Global, que es 2001, 2 puntos, DB8, creo que es, DB8, 2 puntos acá, 2 puntos, etc, etc. Pero también se va a generar una etiqueta, una dirección llamada link local que empieza con F80 de manera automática. Y eso lo vamos a ver ya cuando veamos la parte práctica en los laboratorios. ¿Okay? Pero el proceso es totalmente similar al que usamos en IP versión 4. En vez de usar IP nada más, ponemos IPv6. La única diferencia significativa, y obviamente la diferencia que tiene que ver con el esquema de direccionamiento, que obviamente se expresa en un formato de cuartetos hexadecimales en el caso de IP versión 6. No se olviden, importante, que no apagar, disculpen la palabra, la confusión, es encender la interfase, que en el caso de los routers es no shutdown, que es no apagado. En el caso de IP versión 6, yo puedo agregar múltiples direcciones IP a una misma interfase. No hay un límite realmente, y pueden ser del mismo espacio de direcciones. Puedes también seguir usando el truco que se desarrolló para IP versión 4, que es crear subinterfaces. Pero esto es válido o es permitido en IP versión 6 que una interfase pueda tener más de una dirección IP Unicast Global. Así que no hay problema con asignarle una dirección más. Ahora, ¿cómo se la puedo asignar? Se la puedo asignar de manera explícita, totalmente. Yo indico todos los puntos de la dirección IP, o puedo asignarla a través de un mecanismo llamado EOI64, que es un mecanismo que toma la MAC address de la interfase
y en base a esa dirección de 48 bits, agrego en medio de esos 48 bits un campo llamado FFFE, que es mucha fe, ¿de acuerdo? Que me va a permitir extender de 48 a 64 bits la dirección IP. Hago un cambio en el segundo bit del último octeto más significativo, paso de 0 a 1, tengo una dirección única, ¿no? Universalmente única, y esto me permite ponerle básicamente una dirección a una interfase basándome en la MAC address que esta interfase tiene. Insisto, puedo también hacer uso de otro mecanismo que se llama Stateless Auto Configuration en el caso de IP versión 6, que también es válido para asignar una dirección en el caso de que usemos direccionamiento IP versión 6. Las interfaces loopback son usuales para poder mejorar alguna función del router. Son usadas de múltiples formas para simular una interfase externa. También podemos usarla para otras opciones. Finalmente, no solamente sirven para pruebas, también son una buena alternativa, por ejemplo, para darle, en el caso de IP versión 6, asignar lo que llamamos el router ID, o también eventualmente también definir una interfase interna, entre comillas, que no es una interfase física, que permite utilizar esta para la conectividad hacia un router. ¿Qué ventaja tiene usar una loopback y no una interfase física? Una interfase física puede estar caída. Y si esa interfase física está caída, por más que le haga ping, no va a responder. Pero si le hago ping a una loopback y hay otras interfaces activas, hay probablemente un camino alternativo que me va a permitir llegar al router y obviamente a esa loopback. Y por lo tanto, lograr conectividad con el equipo a través de alguna de las interfaces que se encuentra activa. Es una de las funciones que tenemos para la loopback. La loopback es principalmente en nuestro caso, para CCNA, utilizada para pruebas de conectividad. Para verificar la configuración hay varias opciones. Entre estas opciones podemos encontrar lo que es la opción Show IP Interface Brief, que es para verificar las asignaciones que tengo yo en las interfaces. Yo uso ese comando con mucha frecuencia. Show IP Route para ver la tabla de rutas. Show Running Config para ver la configuración del equipo. También podemos usar uso de comandos como Show Interface, que me bota toda una sábana para cada una de las interfaces con los parámetros que esta interfase tiene configurados: ancho de banda, duplex, full duplex, etc. Hay Show IP Interface, que me permite ver los parámetros de configuración de una interfase, pero a nivel del protocolo IP. Una variante de este puede ser Show IPv6 Interface. Tablas de rutas, como pueden ver acá, hay varias. Acá tenemos las redes que están marcadas en color, resaltadas en este caso, tanto en color lila como en naranja. Son interfaces locales, pero quiero que noten algo. Una de estas interfaces tiene un /32. ¿Cuál? La L. La L representa a un host, mientras que la C representa a una red. ¿De acuerdo? Entonces la que es /32 es un host y la que tiene un slash diferente, en este caso 24, es una subred. ¿De acuerdo? Esto me permite identificar las redes que están localmente conectadas y la dirección IP de la interfase que se encuentra dentro de ese segmento, ¿no? Y que es la que tiene configurada mi router. La verificación de conectividad tradicionalmente la hemos hecho siempre por el comando ping, ¿no? Podemos hacerlo de diferente manera. En el caso de IP de IPv6, ping a la dirección IPv6, pero las direcciones IPv6 suelen ser largas, así que una opción que solemos usar es usar un comando llamado host. Probablemente ustedes hayan visto ya algo de Windows, y en Windows tengo yo un archivo llamado host, no sé si lo recuerdan, que está ubicado dentro del directorio drivers etc. ¿Se acuerdan? Ya, ese archivo host es consultado cada vez que yo quiero resolver un nombre, y igual acá, cuando yo quiero resolver un nombre, yo voy a consultar el archivo host. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo definir una especie de archivo host dentro de mi router, haciendo uso de este comando host, IP host, el nombre
y la dirección IP versión 4 o versión 6. Y esto permite que, por ejemplo, en vez de estar colocando un ping al 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos acá 2.1, 2.2.10, de frente ponga router 1. Entonces yo pongo router 1 y el ping a router 1 a nivel de IP versión 4 o ping al router 1 a nivel de IP versión 6. Esa es la idea de esta función que les comento. Filtrar la salida del comando show es para poner parámetros que me permitan obtener información particular. Yo puedo poner el comando show running config y me sale una lista de 80 líneas. Entonces yo quiero específicamente la sección correspondiente a el protocolo de enrutamiento. Entonces yo puedo colocar acá show running config, el pipe, en este caso es un comando pipe, pongo section y pongo la sección EGRP. Entonces me va a aparecer solamente lo que tiene que ver con el protocolo. No va a salir toda la información, sino específicamente aquella sección que me interesa. Lo mismo se puede hacer con cualquier comando, caso de show IP interface brief. Yo puedo solamente pedirle que me muestre aquellas que se encuentran up y el comando que se ve aquí, no sé si lo pueden ver. Este comando nuevamente me muestra la misma salida del caso anterior, pero únicamente aquellas interfaces que se encuentran con la opción up. ¿Okay? Ese es el criterio de esta sección. Muy bien. Historial de comandos, ya lo conocen, el comando es flecha arriba, me permite usar el comando anterior y si sigo haciendo flecha arriba, los anteriores que pudiera tener, normalmente reservo o recuerdo los últimos 10 comandos. Yo puedo cambiar el tamaño de esto con history size, que es en este caso el tamaño del historial, y puedo cambiar y hacer que sea más grande, recordando más comandos. Usualmente no recomendamos que sea tan extenso, realmente no vale la pena. ¿Okay? Tabla de decisiones. Como les decía, los routers deciden y funcionan en capa 3 porque la decisión de reenvío la hacen hasta capa 3 del modelo OSI. Vean que en cada uno de los routers intermediarios que hay entre el APC1 y el APC2, todo el proceso implica transiciones entre la capa 1, 2, 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, nada más. Solamente los hosts se hacen a nivel de todas las capas del modelo OSI. Ya lo dije antes, esto implica que a lo largo de todo el proceso y trayectoria del paquete que va de PC1 a PC2, la dirección IP origen y destino se mantienen, pero lo que cambia son las direcciones MAC o las direcciones físicas. ¿De acuerdo? Ok. Y es justamente lo que tratamos de ver acá en esta lámina, que es donde las direcciones MAC van cambiando a lo largo de todo el camino que se sigue hasta llegar al destino. Vean cómo las direcciones IP origen y IP destino se mantienen, pero lo que va a ir cambiando a lo largo de todo el proceso van a ser las direcciones MAC address. ¿Ok? Acá está la tabla de decisiones y acá lo que quiero destacar para no tener que explicar todo el gráfico es simplemente lo siguiente. Cuando un router recibe un paquete y ese paquete no se encuentra dentro de su tabla de enrutamiento, el paquete simplemente es descartado. O sea, vale decir que si la red destino no se encuentra dentro de mi tabla de enrutamiento, el paquete será dropeado o simplemente eliminado. ¿Okay? No intenta reenviarlo, no te manda no te lo devuelve, simplemente lo descarta. ¿Ok? Cuando hacemos uso del comando ping, hacemos uso de un protocolo que se llama ICMP. En el caso de ICMP, sí hay un mensaje que se llama destino inalcanzable. En el caso del router aparece u.u.u.u o simplemente u, que indica que el destino no es alcanzable. Ese es el único, digamos, mecanismo de informativo, de respuesta que te indica cuando el router no tiene una ruta hacia la red destino a la que quieres tú llegar. ¿Okay? Entonces siempre va a tratar de buscar una ruta, la mejor, la que coincida con mayor cantidad de bits, y sobre esa toma la decisión de enviar por esa interfase, la interfase vinculada a esta red, va a tratar de mandar la información. Ese es lo que hace básicamente el protocolo de enrutamiento.
¿Cómo escojo la mejor ruta? Cuando hablamos hace un rato, yo les dije de que si yo les pregunto cuánto quieren ustedes a alguien, probablemente me digan mucho, y eso no es cuantificable. Yo necesito cuantificar, de alguna manera, el valor de la interfase, el valor del enlace. Este mecanismo de ponerle un valor al enlace se llama métrica. El valor resultante se llama métrica. Entonces, asignarle una métrica a una interfase es importante porque luego yo puedo comparar. Digo, entre este enlace que me cuesta 8 para llegar a la red Z y este otro enlace que me cuesta 10 para llegar a la red Z, ¿cuál de los dos prefiero? El que cuesta menos, 8. ¿Me entendieron la idea? Entonces, pero para eso hay que calificarlo. Yo les dije, ya les había adelantado, que los distintos protocolos de enrutamiento utilizan distintos mecanismos para calificar la ruta destino. En el caso de RIP busca la menor cantidad de saltos para alcanzar la red destino. Esto significa que cuando RIP se desarrolló, o esto es motivo, porque cuando RIP se desarrolló en aquel entonces, por la década del 80, hace mucho tiempo atrás, RIP se desarrolló cuando los enlaces de red tenían aproximadamente la misma velocidad. Entonces era lógico que el enlace de menor costo era el que tenía menor cantidad de saltos. Con el tiempo, los enlaces han empezado a mejorar sus rendimientos y capacidades de transferencia y se han diferenciado en velocidades. Entonces, RIP deja de ser útil cuando la topología en la que yo quiero hacer enrutamiento tiene enlaces de muy diferente velocidad. En ese caso recomendamos usar EIGRP o SPF. ¿Cuál es el problema de Enhanced EIGRP? El problema de Enhanced EIGRP es que es un protocolo que solamente trabaja con Cisco. Por lo tanto, si yo tengo un router de otra marca, que no es Cisco, no puedo usarlo. Entonces, normalmente solemos encontrar en entornos multivendor, donde hay múltiples vendedores, usualmente encontramos OSPF como protocolo de enrutamiento. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? ¿Seguro? Okay, entonces, cada uno usa diferentes opciones. Cuando tenemos empate, cuando hay más de un camino para llegar a mi destino, por ejemplo, en esta topología todos son T1 y de la PC a la PC2 puedo usar este camino o puedo usar este otro camino, es decir, R1, R4, R3 o R1, R2, R3. Cualquiera de esos caminos pueden ser usados para llegar a mi destino. Cuando ocurre eso, cuando ambos enlaces tienen el mismo valor, la misma métrica, en ese caso lo que hacemos nosotros es balanceado de cargas sobre rutas equivalentes. Por default, los routers Cisco utilizan un máximo de 4 enlaces equivalentes para hacer balanceo de carga. Esto se define a través de un comando que se llama maximum paths, que puede cambiarse de 4, que es el valor por default, a un valor diferente, siendo como máximo 16. ¿Ok? Son las rutas que yo puedo escoger eventualmente. Oye, EIGRP, OSPF y RIP utilizan distinta métrica. Y una métrica de uno puede parecer mejor comparándolo en valores que una métrica de otro protocolo. Sin embargo, es peor, no es la mejor. Entonces, yo necesito algún mecanismo que me permita definir en quién confiar más. La distancia administrativa, que es lo que estamos viendo en este momento, es un valor que va entre 0 y 255 y define el grado de confianza que yo le tengo a esa información. Las entradas en la tabla de enrutamiento tienen, por lo tanto, una métrica y una distancia administrativa. Las redes directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0, lo que significa que confiamos mucho en ellas. Están directamente conectadas, las tengo a la mano, no tengo cómo dudar que esa es la mejor opción. Están conectadas a mí. Las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1. ¿Sí? No sé si la están viendo en la tabla. Y protocolos de enrutamiento como RIP 120, Enhanced EIGRP 90, OSPF 110, entre otros valores que me acuerdo, ISIS me parece que es 115, ahí está. Entonces,
cada protocolo tiene un número de distancia administrativa que define el grado de confianza. Si yo tengo dos protocolos de enrutamiento funcionando en mi router y un protocolo me dice, te vas por la derecha, por la interfase Z, y el otro protocolo me dice, no, te vas por la izquierda, por la interfase A, yo tengo que decidir cuál de los dos es el más confiable y en base a qué me voy a inclinar a favor de uno u otro a través de la entrada que tenga la menor distancia administrativa. Ok, por favor, el concepto es este. Si tengo dos protocolos de enrutamiento que apuntan a la misma red destino, voy a confiar en aquel protocolo que tenga la menor distancia administrativa. ¿Correcto? Si tengo OSPF y si tengo RIP, ¿en quién confío? En OSPF, tiene la menor distancia administrativa. Si tengo IGRP y OSPF, ¿en quién confío? En IGRP porque tiene 90, pues OSPF tiene 110. Entonces, menor 90, confío en IGRP. ¿Quedó claro? Esa es la idea. Ya para acabar, para no hacerlos sufrir, para que paren de sufrir. Ah, claro, sí, está bien. Lo que pasa es que no quería meterme yo en el tema de hacer una comparación a niveles de rutas sumarizadas y agregar algo de confusión. Pero ya que lo tocas, vamos a hablar que uno de los pocos protocolos que tiene en este caso 3 distancias administrativas diferenciadas es IGRP. Tiene 170 para las distancias administrativas de rutas aprendidas externamente. Tiene 5 para las que son sumarizadas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que tiene que... Pero si soy justo y tengo que comparar las rutas que aprendemos por OSPF y las rutas que aprendemos por IGRP, vamos a compararlo a nivel de las distancias administrativas internas. ¿Ok? Muy bien, gracias por tu consulta. ¿Cómo funciona un router? Construyendo una tabla de enrutamiento hacia redes remotas. Esta tabla de enrutamiento se puede crear de dos maneras, de manera estática y de manera dinámica. Las tablas de enrutamiento se pueden construir, como ya dije, de manera estática o dinámica y contienen, entre otras opciones, las interfaces que se encuentran, digamos, las interfaces por las cuales yo voy a sacar el protocolo, el paquete, tienen las distancias administrativas, tienen las métricas, tienen la red local por la cual que es la red a la cual yo voy a acceder. Eso es lo que tiene una entrada en una tabla de enrutamiento. Vamos a darle en un rato más con mayor detalle. En el caso de las fuentes que puedo encontrar en la tabla de enrutamiento, ¿cómo pueblo la tabla de enrutamiento? Ya lo dije, a través de protocolos de enrutamiento dinámicos, a través de rutas estáticas, principalmente de las redes que se encuentran localmente conectadas. ¿Ok? Show-IP-Route es el comando que me permite ver la tabla de enrutamiento IP versión 4. Show-IPv6-Route, la tabla de enrutamiento IP versión 6. Estas tablas de enrutamiento, como ya dije, son la información que el router utilizará para reenviar paquetes. Acá está lo que les comentaba hace un rato, me había adelantado. Esta es una línea de una entrada dentro de la tabla de enrutamiento, donde la primera línea, en la que está de color verde, voy a marcarla yo con mi gran puntero de color, no sé dónde está, acá está, ya lo vi. Esto que están viendo ustedes acá, esta D que están viendo acá, indica el origen, de dónde proviene. Una letra C representa una entrada correspondiente a una interfase local, una letra L, una letra C conectada, una letra D significa Enhance IGRP, una letra O significa OSPF, una letra R significa que el origen es RIP, entre otras opciones. La siguiente sección representa la red destino, la red a la que yo voy a acceder a través, en este caso, de ya está acá. La red a la que yo voy a acceder, esta que está aquí, esta es la red destino a la que yo quiero llegar. Luego, entre corchetes hay dos cosas. La que estoy marcando ahorita es la distancia administrativa
y la que voy a marcar a continuación, esta que estoy viendo acá, corresponde a la métrica. Esta es la dirección IP de la interfase de salida. Este es el tiempo que la entrada está en memoria, en la tabla de enrutamiento, y esta es la interfase física a través de la cual yo voy a sacar esta información. Esta interfaz, dicho de otra manera, esta interfase física tiene la dirección IP 209.165.200.226, por ejemplo. ¿Ok? Hasta acá me siguieron. Esa es una entrada de la tabla de enrutamiento. Sí, en un momento más ya vamos al break, no se preocupen, ya sé que están ustedes noicos, están famélicos. Espero poderme acordar para borrar esto. Bueno, les comentaba en todo caso que las interfaces conectadas directamente son las que se conectan a través de una interfase que está vinculada al equipo de manera directa, ¿no? Tiene dos presentaciones, la L y la C. La L representa a la local y la C conectada. La L es la IP de la interfase y la C es la subnet o la red a la que se encuentra vinculada esta interfase. Ahí está, la L y la C. ¿Sí? Luego tenemos, digamos, acá un ejemplo de las interfaces que están directamente conectadas al router 1. Ahí están destacadas en diferente color. Igual siempre va a haber una L y una C. La L representa la dirección local y la C representa la interfase, perdón, la subinterfase, perdón, la subred a la que pertenece esa interfase. En el caso de IP versión 6 es muy parecido, no es exactamente igual porque hay pequeños cambios, pero es muy parecido, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos también las mismas letras C, L, O. Hay algunos cambios, por ejemplo, en el caso de OSPF para IP versión 4 es O y A, ¿no? Significa O, interarea, ¿no? Y esto cambia en IP versión 6 ligeramente, las letras cambian ligeramente. Entonces, pero en esencia se entiende que es una interfase o una red que se encuentra conectada a una área que no es backbone. En el caso de las direcciones IP versión 6, igual el concepto es similar. Y bueno, hablamos de rutas estáticas. Las rutas estáticas son rutas que estamos colocando nosotros, los administradores de red. Cuando hablamos a veces de enrutamiento estático y dinámico, la generalidad de personas dice que no conviven, que yo totalmente en desacuerdo con esa expresión. Yo lo que sí, por experiencia de trabajo, les digo es de que las rutas dinámicas y estáticas conviven dentro de mi configuración. Yo voy a tener de todas maneras una ruta estática, de repente como en este caso se ve una ruta estática por default o de último recurso, que es la que voy a marcar a continuación, que es IPRoute 0.0.0.0.0, que es la que me está indicando en este caso que es cualquier red con cualquier máscara, ¿no? Entonces, esta dirección, bueno, me he pasado, este es IPRoute, esta primera parte que estoy marcando es cualquier red con cualquier máscara a través de la interfase, que puede ser el siguiente salto o puede ser alguna otra opción, como por ejemplo la IP del siguiente salto, la interfase del siguiente salto, o la interfase local, perdón, o una combinación de ambas en el caso de que utilicemos IP versión 6. ¿Preguntas, por favor? Esa es una ruta estática. Usualmente aparece con la letra S, y en el caso de la ruta estática por default, como se marca en este caso concreto, aparece un asterisco. El asterisco indica que es una ruta estática de último recurso. Una ruta estática de último recurso, que significa que si ninguna entrada coincide con la dirección de la red a la que yo quiero alcanzar, se utilizará la ruta estática que hemos definido en este caso. Entonces vamos a ver si puedo. Acá está. Esta es una ruta estática. La letra, el asterisco, en este caso concretamente, esto que estoy tratando de marcar que es el asterisco, concretamente indica que es una ruta por default, conocida como ruta de último recurso. Last resource, como pueden ver acá, last resource. ¿Ya? Y se usa en el caso de que ninguna de estas entradas
coincida con la red destino. Si ninguna de estas entradas coincide con la red destino, entonces utilizo la ruta de último recurso, que significa que el paquete será mandado a través de la serial 000 para que alcance su destino. Es decir, le estoy pasando la posta a otro router y él tendrá o él deberá tener una red o una entrada que apunte a la red destino. Entonces, ese es el procedimiento. En esta gráfica ya vemos simplemente una ruta estática que apunta a dos redes diferentes, ¿no? En este caso estamos hablando de que para que el router 2 alcance a esta red y alcance a esta otra red, a la 11 y a la 10, a la 11 y a la 10, él tiene que aprender cómo alcanzar o por qué interfase mandar la información. Dado que no lo sabe, yo lo que he hecho es crear dos rutas estáticas que le dicen en este caso cómo alcanzar a esa red. Perdonen, disculpa, yo estoy en el router 2. El router 2, bueno, acá hay un error desde mi perspectiva, porque ambas son remotas. Esta 10 y esta 11 son remotas el router 2. Por lo tanto, no podría estar directamente conectada. Acá pienso que hay un error. Lo voy a corregir. Yo les dije, esta presentación no la he hecho yo. Pero tanto la red 10 como la red 11 respecto del router 2 son redes de tipo remotas. Por lo tanto, no deberían ser directamente conectadas. Esto lo vamos a ver en la parte práctica con mayor detalle. Entonces, dado que no están directamente conectadas, son remotas, y debería tener yo alguna entrada, generalmente en este caso una ruta estática, que me permita identificar, en este caso, qué interfase debo usar para alcanzar la red, en este caso, la red destino. Ahí está la validación de conectividad con el comando ping y la verificación de que tengo una ruta o una entrada en la tabla de enrutamiento que me permite justamente saber cómo acceder a esa red. En el caso actual, en la lámina que estamos viendo, esto corresponde a una ruta de último recurso. 2 puntos, /0. Los 2 puntos significan cualquier red, /0 significa con cualquier máscara. Debo mandarla por la interfase 000 que se encuentra directamente conectada al router 1. Nuevamente ejemplos de rutas estáticas, aquí están nuevamente, en el caso de las redes que estamos viendo, la CAT1 y la CAT2, respecto del router 2, la CAT1 y la CAT2 son remotas, y por lo tanto, para poder acceder a ellas, tengo que informárselo a través de una ruta estática o a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. En este caso se ha escogido un enrutamiento de tipo estático. Ese es el enrutamiento dinámico. Bueno, es una variación ya. Entramos a ver el protocolo de enrutamiento dinámico. Antes de dejar enrutamiento estático, definitivamente quisiera comentar algo, ¿no? Las rutas estáticas no son malas, son buenas, son una herramienta muy, muy poderosa. Ya saben que prevalecen sobre las rutas dinámicas. Pero hay que tener en cuenta que tienen algunas ventajas y obviamente también desventajas. Una gran ventaja que tiene una ruta estática es que no consume ancho de banda, que no consume procesamiento y que no consume memoria. Mientras que las rutas o las tablas de enrutamiento dinámico generadas dinámicamente van a generar tráfico de actualizaciones entre los routers, que podría ser más o menos intenso. Va a consumir memoria, que también podría ser más o menos intenso dependiendo de las tablas requeridas por el protocolo dinámico en este caso. Y esto podría generar o podría hacer que un router no tenga, si no tiene la capacidad suficiente, no tenga la rapidez suficiente para poder atender, como se llama, los procesos de enrutamiento. Entonces, mucho cuidado qué protocolo escogen en función de estas características que les acabo de mencionar, principalmente el ancho de banda que genera a la hora de actualizar su información, la memoria
y el procesamiento. Ahora, volviendo un poco ya acá al tema, las ventajas del enrutamiento dinámico son que se actualizan de manera dinámica. Hay un cambio en la topología y el protocolo de enrutamiento dinámico se actualiza. Mientras que en el caso de un enrutamiento estático esto no es posible, ¿no? La gran desventaja es que podría tener influencia o impacto en la memoria, procesador y ancho de banda. ¿Okay? Ya habiendo aclarado algunas ventajas y desventajas, vamos a hablar del enrutamiento dinámico. En realidad son mecanismos que apuntan o que pretenden de alguna manera reducir o construir la tabla de enrutamiento intercambiando información con los routers. Los routers que forman parte de una topología, ¿sí? Son los que de alguna manera, los routers de una topología, son los que de alguna manera intercambian información entre ellos. Primero para formar vecindad, luego para intercambiar la información de las redes y luego para, sobre esa información, seleccionar las mejores rutas e inyectarlas dentro de la tabla de enrutamiento. Y esto es lo que vamos a ver. Ahora, cuando estos routers se intercambian, y aquí hay un concepto importante, por favor, este concepto es importante. Cuando los routers intercambian información de cuáles son las redes a las que pueden acceder a través de sus vecinos, llega un momento en el que todos los routers conocen todas las redes remotas a las que pueden acceder. Cuando eso sucede, vamos a decir que hemos llegado a un estado de convergencia. El estado de convergencia es cuando todos los routers tienen la misma visión de la topología de la red en la que se encuentran. ¿Okay? Esa es la idea de la convergencia. Protocolos de enrutamiento hay varios. IGRP, OSPF, AES, RIP son los que hemos mencionado en alguna medida. ¿Okay? Si yo quiero saber qué soporta mi equipo, yo puedo poner router, símbolo de interrogación, y me aparece la lista de todos los protocolos que el packet o el programa que ustedes de emulación que tengan soporta. Recuerden por favor que para seleccionar un protocolo de enrutamiento ustedes deben conocer cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas y desventajas. Para darles una idea, si yo tengo una topología con routers viejos que no tienen gran capacidad de procesamiento, poca memoria, y todos los enlaces son de aproximadamente la misma velocidad, no tengo ningún problema en aplicar RIP. Pero si yo tengo una topología donde los routers son de diferente provider, diferente proveedor de Cisco, Huawei, etc., entonces no me queda otra alternativa que escoger un protocolo como OSPF o como IGRP. Habría que ver cuál conviene más en base a las capacidades de los routers, en base a los distintos anchos de banda de los enlaces. Entonces, hay que tener ciertos criterios a la hora de seleccionar el protocolo de enrutamiento dinámico que voy a escoger. Ahí está la tabla de rutas, show IP route, y algunas de las entradas destacadas ahí son entradas que han sido aprendidas por Enhance e IGRP, que aparecen con la letra D. La D asterisco EX es una letra o una distribución de una ruta estática por default, que es una ruta estática por default que ha sido definida en un router, pero que ha sido enseñada a los demás routers mediante Enhance e IGRP. Dado que se ha hecho una distribución, una redistribución, en ese caso se ve las letras EX que indican que es una ruta de tipo externa. Y si es externa, la distancia administrativa ya no va a ser 90, sino será 170. Como pueden ver acá, y la pregunta que hizo su compañero acerca de las distancias administrativas adicionales, se ve ahí, ¿no? Aquí tengo justamente lo que les mencionaba, la distancia administrativa de las rutas de Enhance e IGRP externas es 170 y las internas ya vimos que es 90. Para IPv6 igual, una variante RIPNG, OSPF versión 3 y EGRP para IP versión 6. Show IPv6 route para ver qué soportamos en nuestros equipos. El mismo concepto, la letra D para indicar las rutas que han sido aprendidas de manera dinámica. Muy bien, señores, estamos llegando ya al final. Hoy día hemos revisado principalmente la función de enrutamiento de los routers.
Hemos visto algunos conceptos importantes que tienen que ver con el tema de enrutamiento. Uno de ellos es el concepto de tabla de rutas, rutas remotas, rutas locales. También hemos visto distintos protocolos de enrutamiento y las diferenciaciones que pueden tener en ellos. Más adelante en el curso van a tener ustedes la posibilidad de conocer un poco más a profundidad de estos protocolos y determinar cuál es el protocolo que se acomoda mejor a su circunstancia dependiendo del tipo de red que ustedes tienen. ¿Okay? Recuerden por favor que la métrica es la calificación que cada protocolo de enrutamiento asigna a un enlace y que por lo tanto no podemos compararlos directamente si estos provienen de diferentes protocolos de enrutamiento. Así que si deseo hacer una determinación de cuál es la mejor opción, la combinación distancia administrativa métrica es la mejor alternativa. ¿Okay? Primero veo la distancia administrativa y luego miro la métrica.